Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Después de 2 milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado, y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos Aprendan de mí, un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Un saludo cariñoso para todos los que se unen a nosotros en el programa Aprendan de mí. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Y hoy estamos para hacer juntos el resumen del capítulo número 11. Jesús, nuestro modelo de generosidad. Como cada entrega, tenemos un invitado especial. Y hoy esa palabra se cumple con nuestro invitado especial. Me refiero al pastor Henry Uribe, que además de pastor es un evangelista reconocido, un maestro de la palabra de Dios, y lo hemos invitado precisamente porque disfruta mucho explicar las ideas, los conceptos de la palabra de Dios a las personas. Le saludo, pastor Uribe, ¿cómo se siente hoy? Pastor, un inmenso placer, muy contento de participar en esta transmisión. Para mí, un verdadero honor. El placer es mío y estoy seguro que su presencia va a ser buena para todos los que estamos participando en el programa hoy. Seguimos avanzando en esta sección del libro Aprendan de mí, que hace énfasis en mirar a Cristo como modelo de vida, ¿no? Y es interesante porque a veces las personas miran a Cristo como alguien que hizo un favor por ellos en el pasado, cuando murió en la cruz, pero que ya que Él murió, ahora me toca a mí vivir mi vida lo mejor que pueda. De todas maneras, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que no solo Cristo murió por nosotros, pero que además vivió por nosotros. Vivió para mostrarnos cómo deben vivir los que quieren agradar a Dios. Y Pedro dice que Él nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Así que yo creo que se justifica, pastor, ver a Cristo como un modelo de vida. Y ahora estamos tomando ese papel de la generosidad y preguntándonos si Cristo puede ser auténticamente un modelo para nosotros en cuanto a la generosidad. Y el capítulo de inmediato se adentra en ese tema desde la perspectiva del Evangelio de Lucas. Y yo le preguntaría de entrada, pastor Uribe, ¿cómo le parece a usted que Lucas retrata a Cristo en términos de ese aspecto de la generosidad? Interesante, pastor, porque cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, uno se enfrenta inmediatamente con la persona de Jesucristo. Y evidentemente que debe producir cambios y transformaciones, solo contemplar su obra y lo que Él hizo en favor de la humanidad, pero la forma como Él se manejó también. Cuando vemos los evangelios, por mencionar simplemente un dato, vemos los diferentes enfoques que cada evangelio tiene. Si vemos, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, cuyo enfoque trata de presentar a Jesucristo como descendiente de la corriente davídica y heredero al trono, como también un segundo Moisés. Vemos a Moisés como el emancipador, el que entrega la ley de Dios, y vemos a Cristo como el libertador de la raza humana y como el que magnifica la ley. Un segundo Moisés. Vemos el caso, por ejemplo, del Evangelio según San Lucas, que es mucho más dinámico y presenta a Jesucristo como un Dios de acción, un Dios de sacrificio. En el caso de Lucas, que es el tercer evangelio de los sinópticos, presenta a Jesucristo con la salvación para toda la humanidad, con un nivel mayor de sensibilidad que los otros escritores bíblicos. Y ya el caso de Juan sale
de esa estructura, de esa visión trinitaria de la vida de Cristo, a un enfoque mucho más particular sobre su divinidad. Pero vemos en Lucas ese afán y ese empeño del escritor mostrar ese nivel sensible de Cristo, porque de hecho es el único evangelio que trata el tema de Cristo y su trato hacia las mujeres, que era un segmento sumamente marginado en tiempos del Nuevo Testamento. La mujer solo se consideraba útil o importante si era fértil, si podía dar a luz. Y el clímax de la realización de una mujer estaba en si daba luz a un varón. Así que Lucas trata el tema de la discriminación de la mujer y cómo Cristo trata a las damas, cómo se sensibiliza. Unido a eso, el hecho de que Lucas era médico, doctor, estaba muy relacionado con los quebrantos de la humanidad. Y ver a un Jesucristo que es capaz de detenerse y curar a una mujer con el flujo de sangre, 12 años, resucitar a un niño de una viuda, ¿verdad? Y cuántas cosas. Ese lado sensible, humano de Jesucristo que ha presentado por Lucas en su Evangelio. Y de hecho, pastor, la presentación que hace el Evangelio de Cristo en su aparición primaria públicamente, es como el que le da cumplimiento a las profecías del profeta Isaías. El que liberta las cadenas, sana al oprimido, etc. Y es un ministerio de restauración de la raza humana, ¿no? Y por lo tanto, el ministerio de Cristo esencialmente es un ministerio marcado por la generosidad, por la compasión. Así que definitivamente la vida de Cristo podría decirse que es la encarnación de esa idea, de ese concepto de la generosidad. Y en Lucas, como usted lo ha explicado muy bien, se ve el asunto. ¿Hay otros autores bíblicos que se han fijado en ese aspecto de la vida de Cristo? Sí, por excelencia, si vamos a considerar la generosidad de Jesucristo, hay un escritor en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que magnifica y realza a dimensiones muy grandes el hecho de que Cristo se entregó, y no solo se entregó, sino que lo entregó todo por la humanidad en el acto más grande de generosidad. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, y le invito para que lo leamos juntos. Note lo que dice la sentencia paulina. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo pienso, pastor, que de los tantos pasajes que pudiésemos leer de las Escrituras, el apóstol Pablo en Filipenses 2 recoge la esencia no solo de la dinámica de salvación, sino en lo que está soportado el plan de salvación. El hecho de que Cristo no solo entregó una parte de sí, sino que lo entregó todo y se rebajó a la condición de siervo para tocar a la humanidad con la salvación. Pastor Uribe, no hay duda de que el apóstol Pablo era muy atraído a la generosidad de Cristo, ¿no? Y él trataba de llamar la atención de las personas con las que trabajaba a ese concepto, a los corintios, a los hermanos que vivían en Corinto. Les dijo, ustedes conocen la gracia del Señor Jesucristo. O sea, el acto de generosidad, de desprendimiento del Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre. Se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, para Pablo, la vida completa de Cristo fue un acto de generosidad, ¿no? Cristo vivió por generosidad entre nosotros. Cristo se hizo un ser humano por generosidad a nosotros. Cristo murió en un acto de entrega, de sacrificio, una muerte vicaria, que Él no tenía necesidad de morir, no tenía nada que pagar. Y entonces, yo noto esto, pastor, y el capítulo intenta mostrarlo así. La Biblia no deja duda de que la vida de Cristo, al final se puede decir que Él era la generosidad encarnada, definitivamente. Ahora,
este es el punto, pastor. Muy bien, una cosa es uno decir, Cristo es generoso. Cristo fue generoso en todo lo que hizo. Pero otra me parece a mí más importante, y probablemente ahí es donde lo que usted acaba de leer nos debe ayudar más, es entender las implicaciones de la generosidad de Cristo. O sea, ¿por qué? ¿Qué significa cuando decimos que Cristo es generoso? Porque por estos lados la idea mayormente tiene que ver con una persona generosa es alguien que ayuda, que da algo. Que da algo. Uh-huh. Pero en el caso de Cristo, cuando decimos que es generoso, ¿dónde está la esencia de esa generosidad que se pueda levantar hoy como modelo para todos nosotros? Cuando pensamos, pastor, la sentencia de Pablo, se hizo pobre. Lo primero es que se hace pobre. O sea, él toma la decisión de abandonar ese estado de exaltación como Dios, de recibir la gloria, la alabanza y la honra, y llega ahora a un nivel de criatura. Él se hace. Es un asunto muy difícil porque nadie que teniendo todo el poder, la gloria, ¿verdad? Y que pueda hacer cuantas cosas, decida abandonar su estado de altura, de magnificencia, de gloria. Eso no sucede. Eso no sucede. O sea, solo pensar que Dios decide descender al nivel de la humanidad. Él se hace. No es una obligación. No está obligado. Él lo quiere hacer. A veces, ¿verdad?, forzamos las cosas, que aquel haga esto, aquel haga lo otro, pero en la persona de Cristo no fue forzado a hacerlo, es una decisión de Él como Dios. Y son cosas que le explota la cabeza a uno, pastor, pensar en eso, porque si yo tengo un castillo, una casa, dinero, fortuna, fama, difícilmente yo decida abandonar eso. En la experiencia de nosotros, y tengo que decir esto porque concuerdo tanto con lo que usted acaba de observar, en la experiencia nuestra, por acá lo que se da es que si yo estoy aquí, quiero estar acá. Así es. Pero no se da que yo estando aquí, yo tenga el deseo o decida bajar de nivel, ¿no? Pero en el caso de Cristo, la generosidad incluyó negarse a sí mismo, despojarse, ¿no? Vaciarse de Él, renunciar a sus prerrogativas. ¿Y qué prerrogativas? Porque, fíjese, no estamos hablando de alguien que era rico, que tenía una buena cantidad y decidió dar una parte de eso. Porque hablamos de Zaqueo, que dijo, la mitad de lo que tengo, y Zaqueo ya quedó como un modelo de generosidad para nosotros. Pero en el caso de Cristo, Él es Dios. Estamos hablando del dueño del cielo y de la tierra. Y en el caso de Cristo, no fue una cantidad de dinero lo que Él dio. Pablo dice en lo que usted leyó en Filipenses 2, que Él se dio a sí mismo. O sea, Él se entregó a sí mismo, siendo el dueño de todo, por amor a nosotros. O sea, en el caso de Cristo, la generosidad va mucho más allá de los criterios que nosotros manejamos. Por este lado, usted puede ser generoso dando un poquito de lo que tiene, quedándose con bastante. Y queda bien. Y todavía sale en la foto como una persona generosa. Pero en el caso de Cristo no fue así. Y yo creo, pastor, que es importante que en el programa de hoy sigamos ahondando en esas ideas para tratar de entender en qué sentido es que Cristo es modelo para nosotros de la generosidad. Ahora yo quisiera que hagamos una breve pausa y que al regreso sigamos mirando más de cerca Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, que fue leído, para profundizar, si fuese posible, en el significado de la generosidad modelada por el Señor Jesucristo. Quédese con nosotros en el programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Seguimos con todos ustedes aquí en Aprendan de mí, haciendo el resumen hoy del capítulo 11, Cristo, modelo de generosidad, y en compañía del pastor Henry Uribe. Pastor Uribe, me gustaría que nos hable más de ese concepto que ya traía en el segmento anterior, de cómo se mira la generosidad de Cristo desde su encarnación, por favor. Lo primero, pastor, que tenemos que señalar acá, que hablar de la encarnación es un gran misterio, nos consumirá esta vida y la eternidad completa. O sea, solamente pensar en eso, tremendo. Uno hace un recuento de la historia de la iglesia cristiana y la cantidad de reuniones que hubo, entiéndase el concilio de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, buscando un credo que pudiese recoger la esencia misma de la fe cristiana y la persona de Cristo. Y siempre había un conflicto, alguna situación, porque no llegamos a ponernos de acuerdo. Es un misterio la encarnación. Y hay una declaración importante del apóstol Pablo, y es que él no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vacía. Y ahí tenemos una situación, porque hay tantas corrientes sobre esa particular, en qué consistió el vaciamiento de Jesucristo. Uno ve dos polos en el apóstol Pablo en Filipenses 2, aquel que es forma de Dios y aquel que adopta forma de siervo. El vaciamiento de Cristo está en que adopta la forma de siervo. Sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios, que es lo más importante acá. O sea, sí. Cristo no pierde algo cuando se encarna. Él gana algo, la naturaleza humana. Tremendo. O sea, no hay forma de que Él sea Dios si pierde algún atributo de su divinidad. Así que lo interesante acá es ver en la persona de Cristo que siendo Dios, toma la condición del hombre, la condición de siervo, sin perder su naturaleza divina. Entonces, pastor, no fue un acto de desintegración de su esencia, sino de humillación, ¿no? O sea, siendo esto, aceptó. Pero la humillación al más alto nivel. Porque cuando hablamos de un siervo es un esclavo. Sí. Y el esclavo se somete a su amo. Lo que está diciendo Cristo es, yo dejo mi posición exaltada, sigo siendo Dios, pero me someto voluntariamente a ser tratado como un esclavo. O sea, y eso es mucho. O sea, cuando pensamos en el nivel de generosidad de Cristo, que decide abandonar la gloria, la alabanza, esa entronización, para que entonces sea tratado como un ser humano, tenemos que reflexionar seriamente y profundamente en una realidad tan grande como esa. Todo esto que usted acaba de decir, no es posible recordar lo que pasó en el cielo con Lucifer, ¿verdad? Porque estamos hablando de Cristo, que es Dios, y acepta hacerse como si fuese una criatura. Pero en el cielo pasó la situación inversa. Una criatura intentó ser Dios, ocupar el lugar de Dios, el trono de Dios. En otra palabra, no se conformó con el lugar que le correspondía. Exigió un lugar que no le era propio, que no tenía y que nadie le había ofrecido. Y no solo exige, pelea por él. Bueno, y al pelear por él, esa criatura, en este caso, da origen a otra forma de vida que no se conocía en el universo de Dios. Y era la vida centrada en sí mismo. O sea, Satanás era un ángel, había sido creado, es Lucifer creado por Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero él dijo, no, yo quiero vivir para mi propia gloria. Yo no quiero tener un Dios, yo quiero ser Dios. Así que se dedicó a su proyecto, a sus sueños. El profeta lo muestra diciendo, un día lo voy a lograr, un día me voy a sentar ahí, un día seré como él. Entonces, cuando uno mira eso y sabemos que eso fue lo que trajo guerra en el cielo, trajo el pecado al mundo, el egoísmo al mundo, y yo veo el retrato que usted nos hizo de Cristo, siendo Dios, aceptando la rebaja a la forma de siervo, entonces uno puede ver el contraste entre generosidad y orgullo. Sí, cuando hablamos en eso, pastor, pensamos en un ser, lo tenía todo. Porque ¿qué le faltaba a Lucifer? Nada. Estamos hablando de un nivel de exaltación también muy alto en el reino de los cielos, pero en un momento determinado él decide ser el constructor de su propia vida y no decide someterse a la autoridad divina. Y esos dos puntos que estamos viendo, generosidad y orgullo, son los dos conflictos en los cuales vive el mundo hoy día. Porque es la misma situación. O sea, tenemos cantidad de personas que viven envueltas en esa situación de que el mundo gira en derredor de sí y no darle la gloria y el lugar que le corresponde a Dios. Pensar en Lucifer, el nivel de exaltación en el que deseó estar y a dónde llegó.
conversando y mirando algunos textos acá en el libro de estudio, estaba mirando esa declaración de Jesucristo, que el que se humilla será enaltecido, por aquel que se enaltece será humillado. O sea, el diablo quiso llegar a lo más alto y terminó en el punto más bajo. Jesucristo, desde el punto más bajo al punto más alto. O sea, gloria a Dios. Debemos mirar entonces cuál es el camino que queremos transitar. Si el camino del orgullo centrado en nosotros, que evidentemente terminará en el fracaso, o el camino de la abnegación, la generosidad, que termina, ¿verdad?, en un punto mucho más alto. Entonces, Pastor Uribe, a partir de todo esto podemos decir que la generosidad no es más que la vida libre de orgullo, la vida sin egoísmo. Esa es la generosidad. Cuando nosotros vemos a una persona que da algo, que hace algo noble, decimos, qué generoso es, porque hizo un acto de generosidad. Pero en el caso de Cristo no estamos hablando de un acto de generosidad, estamos hablando de una vida generosa. O sea, Cristo es el modelo distinto al que plantea Satanás. Satanás dice, mira, la vida debe ser así, vívela para ti, centrada en ti. Cristo dice, no, la vida debe ser así, vívela para Dios, entrégate a Dios, date por completo a Dios. Y entonces desde esa plataforma Jesús acepta la encarnación. Por eso es que la encarnación sí es un acto de generosidad. Parte de ese misterio que podemos entender es que fue un acto de generosidad. Pero ¿de dónde le sale esa generosidad a Cristo de aceptar eso? Del hecho de que Él no tiene egoísmo. Él no vive desde el egoísmo. Siendo Dios, no reclamó eso. No pidió que se le reconocieran sus derechos y aceptó hacerse como uno de nosotros, porque eso era lo que estaba de acuerdo con el plan de Dios. Y pensar en Jesucristo, pastor, como modelo de generosidad, es que Él encarna la generosidad. O sea, no es que es una práctica recurrente en Él, sino que Él es la generosidad. Sí. Se espera que ese fenómeno de la encarnación se reproduzca en nosotros, en la persona de Cristo viviendo en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo así lo establece. Sí. O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que se reproduzca en nosotros ese desprendimiento, ese vaciarnos a nosotros mismos y darle a Él entonces el lugar que le corresponde. Fue también el error de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. O sea, se olvidaron de que Dios debe ser el centro de su vida. Se desviaron y terminaron desnaturalizados, que es lo que pasa con el orgullo. Perdemos nuestra esencia como seres humanos, nos convertimos en bestias, pastor. Sí. Pensamos que somos lo que no somos, que tenemos un puesto que nadie nos ha dado. Y que merecemos la pleitesía, la adoración. Exactamente. Y el centro de todo eso es el orgullo. ¿Quién trajo ese modelo de vida a este mundo? Satanás. ¿Qué resultado ha tenido ese modelo de vida? Fracaso, derrota. Mírenlo al propio Satanás, expulsado del cielo y derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, expuesto ante el mundo como lo que es, un mentiroso. Mire, pastor, cuando pensamos en ese modelo de generosidad, porque el detalle de la sentencia paulina es que Él entrega toda su riqueza. ¿Qué recibe a cambio? O sea, Él lo entrega todo, pero ¿qué recibe? Y hay una transacción que se da entre Cristo y la humanidad, donde Cristo recibe solo las consecuencias nefastas. Martín Lutero, por ejemplo, en el año 1520, escribió una declaración a los nobles de Alemania, en lo que se ha considerado hasta el día de hoy como el solemne negocio, la negociación para perder, si se puede decir así. Y yo quiero leer una frase, una declaración de Martín Lutero sobre ese particular que está afianzada en Efesios 5, en esa metáfora de la iglesia como la esposa del Cordero y todo aquello. Escribió Martín Lutero alguna vez: Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Su justicia es justicia invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente, en virtud del anillo de bodas, es decir, su fe, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado. Sí. De donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y mueren en Él, porque no hay pecado capaz de vencer la justicia invencible de Jesucristo. Amén. Y Él continúa ampliando y dice, Él se casa con una prostituta, con alguien arruinado, dañado. ¿Y qué es lo que Él hace? Entrega la perfecta justicia, los dones de su gracia, y lo que recibe es el pecado del hombre. Esa es la transacción. La transacción. El más sublime negocio, pero él va perdiendo en el negocio.
Y por eso hablamos de ese modelo de generosidad, porque Él no da recibiendo nada a cambio. Nosotros no podemos ganarle a eso, pastor. ¿Qué podemos darle nosotros? No. Cuando nosotros nos comparamos lo que hacemos, lo que damos, con lo que Cristo hizo, no tenemos cómo igualar la generosidad de Dios. Porque es que, Cristo no dio una ofrenda. Cristo, Él era la ofrenda. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. La pregunta que te contesta si eres generoso no es cuánto yo doy de ofrenda o cuántos años tengo sirviendo en la iglesia, no. La pregunta es si mi vida es una vida libre de egoísmo, si yo vivo para Dios, si mi vida es de Dios. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Se entregó, se vació, se despojó y para dedicarse exclusivamente a cumplir la misión que su Padre le había dado. En una transacción que, como acabamos de ver, no es justa. No es justa, exactamente. Y no daba garantía de que él estaría recibiendo algún beneficio. Por eso es que Pablo se maravillaba de ver, ustedes conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre. Y eso lo convierte en nuestro más grande modelo de generosidad. No se aferró a su condición divina y era mucho más difícil porque siendo Dios pudo haber hecho cantidad de cosas a su propio favor, pero no se aferró a esa condición divina. Yo pienso que aquí, viendo este modelo de generosidad, pastor, no hay manera de nosotros simplemente argumentar y decir cuantas cosas, sino caer rendidos ante la majestad del Dios que se hizo hombre y no se aferró a su condición divina y lo entregó absolutamente todo sin recibir nada a cambio. Pablo posteriormente verá que esa forma de vivir sin egoísmo, en donde más evidente se hace para nosotros, es en la actitud de obediencia que Cristo mostró hacia su Padre en todos los aspectos de su vida. Es decir, el modelo de la generosidad de Cristo es un modelo que se basa en la vida libre de egoísmo y se practica desde la obediencia. Por eso el tema de la obediencia es tan importante en la vida cristiana. Por eso la Biblia es clara cuando dice, tú me amas, el Señor, entonces obedéceme, porque esa es la prueba de que vives para mí. Y ese es el modelo que tenemos en Cristo, obediencia libre de egoísmo la vida y entonces dedicada a la obediencia. En el segmento que viene, pastor, necesitamos ver un poco más la obediencia de cerca, porque nos va a ayudar a aplicar estos conceptos que vemos en Cristo a nuestra vida diaria, a nuestra experiencia con el Señor. Quédese ahí, venimos para el próximo segmento aquí en su programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos con ustedes aquí en el programa Aprendan de mí, disfrutando de estas ideas maravillosas que tienen que ver con el capítulo 11, Cristo como modelo de generosidad. Pastor Uribe, este es el punto del programa cuando nos preguntamos, ahí está el modelo y es impresionante. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos nosotros, cómo puede algo así ser efectivo en mi vida? ¿En qué sentido podríamos intentar imitar el modelo de generosidad que nos ha dado el Señor Jesucristo? Yo podría comenzar diciendo, pastor, y creo que mencionamos algo en el segmento pasado, sobre la posición que adopta Cristo de forma de siervo. Forma de siervo, y la palabra que se emplea es doulos, que es un esclavo. El esclavo debía brindarle la absoluta obediencia a sus amos, sin ningún tipo de cuestionamiento. Cristo toma la forma de siervo y obedece.
eso plantea ante nosotros también la iniciativa divina y nos enfrenta a nosotros con de quién nosotros somos siervos, a quién nosotros obedecemos ciega y absolutamente. Porque el problema aquí no es si nosotros seremos siervos o no, sino de quién será nuestro amo. O sea, el problema es este. Quiera usted o no entenderlo, yo o no aceptarlo, yo siempre seré siervo de alguien. O soy siervo de Jesucristo o soy siervo del príncipe de las tinieblas. De hecho, el mismo Cristo lo mencionó. Hay dos textos en la Biblia, hay otros tantos que podría mencionar. Pero en Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro, cuando la Escritura dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo se considera Padre, y si es Padre porque hijos tiene, o sea, el Padre nuestro, pero no significa que sea Padre de todos, porque en Juan capítulo 8, versículo 44, la Biblia dirá, mismo Cristo diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Así que la Escritura plantea dos padres, Dios como Padre, Lucifer como Padre. Así que el problema aquí no es el Padre, sino de quién es hijo usted. Tremendo. ¿Quién es el Padre suyo? Porque al final del día, usted le rendirá pleitesía a uno de los dos. De una llave no sale agua sucia y agua limpia al mismo tiempo. O sea, no podemos tampoco servir a dos señores. Cristo se hace siervo. La pregunta sería entonces, ¿quién es nuestro amo? Y en el modelo de generosidad de Cristo, y estoy impresionado mientras reflexiono en eso que usted dice, pero en el caso de Cristo, Él resolvió perfectamente esa pregunta, ¿no? Él decidió... Su misión. Exactamente. Se hizo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz del Calvario. En el caso de Cristo, su vida fue una vida de completa obediencia a su Padre Celestial. Todo el ministerio de Cristo fue un fiel seguimiento de la voluntad de su Padre, hasta el día final que vivió en esta tierra. Y si nosotros vamos a ver a Cristo como modelo de generosidad, pues ahí está la pregunta que usted plantea. ¿Quién manda en mi vida? ¿De quién soy siervo? ¿Quién decide las cosas que hago en mi vida, ¿no? Y ahí es donde, si queremos imitar a Cristo, la palabra clave es la obediencia. Eso es lo que demuestra a quién le sirve. Somos esclavos de aquel a quien decidimos obedecer, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Esclavos de aquel a quien decidimos obedecer. O del pecado para muerte o de la justicia para vida. Cristo obedeció a la justicia. Cristo vivió sin egoísmo y por eso el resultado, dice Pablo, es que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Y es reconocido y será reconocido universalmente como Señor, como Dios. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿estoy yo en una relación de obediencia con Dios que demuestra que Él es quien manda en mi vida? ¿Soy yo como Cristo obediente en el cuidado de mi cuerpo, en el uso que hago del tiempo, de los bienes materiales, del dinero, de los talentos que Dios me ha dado? Con cómo manejo esas cosas, desde la generosidad, sin egoísmo, dedicadas a Dios, o desde el orgullo que Satanás plantea pensando en mí, lo que me gusta, lo que me conviene, cuando yo puedo. Ahí están los dos modelos y el que escojamos dice si estamos en una vida de generosidad o en una vida de egoísmo, de orgullo, y eso tendrá un impacto en nuestra definición eterna, pastor. Y aquí hablamos también, pastor, también del señorío de Jesucristo, porque en más de una ocasión decimos que Él es nuestro Señor, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Él mismo lo dijo, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les mando? Sí. O sea, es muy fácil decir olímpicamente, ¿verdad? Él es mi Señor y es mi modelo. Pero otra cosa es hacer o imitar lo que ese modelo ha presentado delante de nosotros. Y del dicho al hecho, como decimos vernacularmente, hay mucho trecho. O sea, enfrentarnos con ese modelo de generosidad y seguir el mismo derrotero. O sea, no tenemos que inventar el camino. Él es el camino.
O sea, es transitar simplemente por el sendero que Él ya aperturó para nosotros. No aferrarnos, porque también es el secreto acá, no aferrarnos a nuestra condición, sino desprendernos de cuanto tenemos y somos y colocarlo justo al pie de la cruz. Es el modelo más grande de generosidad que tenemos y se espera que actuemos en consecuencia. A la luz del modelo de Cristo, lo que aprendemos es que cuando la Biblia habla de generosidad, nos está invitando a rechazar el modelo que plantea Satanás, que trajo Satanás a este mundo, un modelo que se centra en nosotros mismos y que se rebela contra la voluntad de Dios. Cristo vino a este mundo y demostró que vivir para Dios es lo correcto, que hacer la voluntad de Dios es lo que da éxito, que entregarse absolutamente al gobierno de Dios es lo que lleva a la persona a lo más alto, a lo más grande. Y Él lo demostró con su vida, lo probó, nos mostró, miren, yo siendo Dios, voy a aceptar hacerme un siervo y me voy a dedicar a vivir para la voluntad de mi Padre y ustedes van a ver lo que va a pasar. ¿Y qué pasó? Él fue exaltado a lo más alto. Él triunfó. Cristo triunfó. ¿Y cómo triunfó? Obedeciendo, entregándose. Y ojalá nosotros podamos captar esa idea de generosidad. La generosidad no es simplemente un acto, es una forma de vivir. ¿Cómo le parece, Pastor Uribe? En eso descansa el plan de la salvación. Y eso significa entonces que nosotros tomemos una decisión. O sea, ¿a quién nos vamos a rendir? O sea, ¿quién en definitiva tomará el control absoluto nuestro? Ellen G. White tiene una sentencia muy interesante sobre ese particular en el libro Mente, Carácter y Personalidad, lo leí hace muchísimo tiempo, donde ella dice que Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Entonces, si yo no estoy consagrado plenamente a Él, habrá parte de mi ser, de mi mente, de mi cuerpo, consagrado a otro ser. Tremendo. Y no podemos estar divididos, es un asunto de decisión, de para quién son nuestros más secretos motivos, la intención de nuestro ser, nuestro esfuerzo, nuestros dones y talentos, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras destrezas. Es un asunto de rendirnos a aquel que nos ha mostrado el sendero de la generosidad, de la humildad que termina, no en el piso, pastor, termina en la gloria. Gloria a Dios. Y ahí está ese modelo para nosotros. Lo ofreció nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el cristianismo no es solamente la historia de lo que Cristo hizo por nosotros. El cristianismo es también la demostración cada día, cada momento de lo que su forma de vivir ha producido en nosotros, el impacto que tiene su ejemplo de vida para nosotros. El día de hoy creo que el Señor nos está llamando a todos a mirar a Cristo, a contemplarlo, a fijarnos en esa forma que Él tuvo, tan desprendida, tan libre de egoísmo, y la escojamos como nuestro estilo de vida. Dios nos mira, nos visualiza como persona libre del egoísmo, que mancha, que contamina el carácter. Cuando eso ocurra, el resultado será el mismo que tuvo Cristo. Seremos exaltados, seremos llevados a las alturas por Dios. Alcanzaremos entonces la vida eterna, que es el gran premio, la gran recompensa que Dios dará a todos sus hijos que son fieles delante de Él. Bueno, creo que nos quedan unos minutos más en el programa. Les invito a que estén ahí para nuestro segmento final aquí en Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
de regreso con ustedes aquí en los minutos finales del programa de hoy. Este tema de la generosidad, Pastor Uribe, es uno de esos temas que uno los toca, pero siente que no llegó ni a la superficie bien. Es tan amplio, es tan inagotable. Pero sí le quiero preguntar, al final, ¿con qué se queda usted del capítulo? ¿Cómo resume las ideas que hemos manejado hoy? Y sobre todo, ¿cuál sería su mensaje de esperanza a la audiencia del programa? De verdad, pastor, que solo contemplar lo que hemos visto y la obra de Cristo a nuestro favor, uno no tiene las palabras suficientes para expresar todo lo que uno quisiera decir sobre este particular. La sentencia paulina en Filipenses 2, el vaciamiento de Cristo, su entrega, y en esa transacción con la humanidad, donde Él se entrega por completo, pero para recibir los pecados del hombre. Yo me quedo con eso, pastor. Yo me quedo con el hecho de un Dios que lo entrega todo, no una parte. Que el cielo se vació completamente en la persona de Jesucristo y que mi reacción ante ese desprendimiento, al hecho de que no se aferró a su condición de Dios, aunque siguió siéndolo, debe motivarme a mí como persona, como creyente, a tomar ese mismo sendero de entrega, de rendirme absoluta y plenamente a la majestad de los cielos. Un Dios sensible, un Dios generoso que espera que sus seguidores actúen en consecuencia. Yo también, como usted, pastor, me quedo con ese desprendimiento del Señor Jesucristo. Y pienso en nosotros, que a veces preguntamos, ¿cuánto debo dar? ¿Por qué hay que dar tanto? Pero si alguien todavía se pregunta cuánto debe dar, tal vez sería bueno que mirara la cruz del Calvario y se preguntara a la luz de lo que ve ahí cuánto debe dar, porque esa cruz del Calvario fue un plato de ofrenda. Y ahí fue donde Dios dio su ofrenda. Y cuando Dios dio su ofrenda, ¿saben cuánto dio? Se dio a sí mismo. Él no dio una ofrenda, Él se hizo una ofrenda por nosotros. Y esa es la generosidad que Dios quiere y anda buscando en nosotros. Dios no vive de las ofrendas de sus hijos, como no vive de la adoración tampoco de nosotros. Dios nos ama, quiere una relación con nosotros, no con lo que nosotros podamos darle. Y por eso la ofrenda que Dios quiere eres tú. Y para que tú seas la ofrenda, tu vida debe estar libre de egoísmo, entregada a Dios, como la de Cristo. Y la fórmula para hacer eso nos la mostró Cristo. Vivir en obediencia absoluta a su Padre Celestial. Una persona generosa no tiene egoísmo, se da a sí misma. Y una persona que es así no tiene problema en obedecer a aquel a quien se ha dado. Como Cristo se dio a Dios, era obediente a su Padre en todas las cosas. No hay registro de un área de Cristo, de un aspecto donde Él hizo lo que Él quería. En todo hizo la voluntad de su Padre. Y la iglesia, Dios, andan buscando personas que tengan esa generosidad. Ahí está el modelo. Que Satanás haya llenado el mundo de ese estilo basado en el orgullo es una cosa, pero nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, los discípulos de Cristo, tenemos nuestro modelo. Nuestro modelo es Cristo Jesús. Y basado en ese modelo, vivimos para Dios. Nos entregamos a Dios. No es una parte de lo de nosotros que es de Dios. Todo es de Dios, como dijo David. Todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Nuestra vida es de Dios. Y esas ofrendas que damos, esos cultos que hacemos, cualquier cosa que podamos ofrecer, solo son símbolos de lo que realmente queremos dar, nuestra vida completa. Y mientras tanto, obedecemos en todo a nuestro Dios. Ojalá que esa sea nuestra experiencia a partir del modelo de Cristo. Pastor Uribe, por favor, tenga la bondad, despídanos hoy con una palabra de oración. Oramos. Dios y Padre Santo, queremos darte gloria porque eres el Dios que lo dio absolutamente todo para nuestra salvación. Permítenos, danos las fuerzas para imitar ese ejemplo maravilloso de generosidad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta una próxima entrega.